En una tranquila tarde de sábado, me acomodé en la parte trasera del bar, disfrutando de la serenidad del momento. Desde que descubrí este lugar mientras vagaba sin rumbo, rápidamente se convirtió en mi refugio favorito. Empecé a valorar este lugar después de dejar el paraíso, mi antiguo hogar. Cuando llegué aquí, aproveché la oportunidad para comprar una gasolinera local y un taller a un precio de ganga, ya que llevaban 2 largos años a la venta. El propietario anterior realmente quería deshacerse de la propiedad y yo acepté encantado, dándome cuenta de su potencial. Hice una oferta a un precio bajo, considerando que era el lugar ideal para comenzar una nueva vida con un comienzo limpio. Me permitió dejar atrás lo que me vi obligado a abandonar. Lo primero que hice fue construir una amplia tienda de comestibles frente a la gasolinera. Era conveniente para los residentes de la ciudad, ya que la única tienda de abarrotes cerraba a las 7 de la tarde. También cambié el sistema de pago de la gasolinera a uno basado en bombas, lo que requería el traslado de los tanques. Como resultado, la gasolinera se volvió visible desde la tienda y había suficiente espacio en el centro de nuestro extenso estacionamiento. Las horas más ocupadas en la tienda eran desde las 7 de la tarde hasta la medianoche, ya que ahora estaba abierta las 24 horas. El taller, ubicado en la parte trasera del edificio, abría de 8 a 5 de la tarde, 5 días a la semana. Los sábados trabajaba en proyectos especiales. El bar inicialmente se molestó cuando el departamento de ventas empezó a vender alcohol. Como muchos otros negocios en pueblos pequeños, no era un esquema para enriquecerse, pero proporcionaba una vida decente y el empleo tan necesario para la comunidad. Cada año, superábamos consistentemente a nuestros competidores en términos de ahorro. Dado que las oportunidades laborales en nuestro pequeño pueblo eran limitadas, la mayoría de los jóvenes se iban tan pronto como podían. Pero después de hacer algunos cambios en la estrategia de merchandising de nuestra tienda con la ayuda de un nuevo empleado que contraté, nuestro negocio comenzó a florecer. La tienda rápidamente se volvió tan exitosa que pudo recuperar la inversión inicial que había hecho en forma de un préstamo para comprar acciones. La demanda era tan grande que tuvimos que duplicar nuestro personal para mantener el ritmo. Las noches de viernes y sábado eran especialmente ocupadas cuando los clientes salían del bar y se dirigían a la tienda para comprar comida rápida y despejarse antes de irse a casa. La tienda siguió prosperando los domingos, día en el que vendíamos con éxito mucha cerveza fría a precios razonables. Relajándome con un doble de Jack Daniels, un vaso de agua con hielo y una rodaja de limón, reflexioné sobre el duro trabajo que me llevó a reemplazar la columna de dirección en el camión de un veterano. Este camión era una preciada herencia familiar de los años 40, el orgullo y la alegría del dueño. Me tomó 8 meses encontrar la pieza adecuada y tuve que fabricar manualmente varios dispositivos para que encajara. El dueño estaba decidido a mantener el camión en funcionamiento y no me sorprendería si quisiera descansar en él. El bar estaba animado, los habituales se habían reunido para cenar, anticipando el ambiente animado que surgiría más tarde cuando la orquesta tocara. A medida que caía la noche, los trabajadores llegaron con la hija del granjero, agregando diversión y entretenimiento después de un largo día de trabajo. En los últimos 6 años y medio, me gané una sólida reputación y hice muchos amigos en esta comunidad tan unida. Los locales se cuidaban unos a otros y siempre estaban listos para advertir a alguien si algo extraño ocurría. Visitaba el bar semanalmente los sábados, disfrutando de la rutina familiar y la camaradería con mis compañeros. Estaba solo, disfrutando de un minuto de privacidad antes de regresar a casa. Era un tiempo precioso cuando podía tranquilamente recoger mis pensamientos y luego llegaron ellos. Inmediatamente lamenté haberlos visto, pues arruinaron el final de un día perfecto. Siempre los reconoceré, donde sea y cuando sea que aparezcan, aunque desearía no haberlo hecho. La mujer era la hermana gemela de mi ex, y el joven que la acompañaba era el que alguna vez consideré como mi hijo. Su presencia trajo recuerdos que preferiría olvidar.
Era un recordatorio de una época en la que era ciego al mal que estaba justo frente a mí. Todo había cambiado desde la última vez que lo vi. Con el tiempo, él había cambiado físicamente, pareciendo cada vez más a su padre biológico. Este cambio confirmó que la verdad inevitablemente saldría a la luz. Ahora era un misterio porque me buscaban en este momento. Se acercaron al bartender y comenzaron una conversación mostrándole una foto de su bolso. Tras unas palabras del bartender, se fueron rápidamente por la puerta. Agradecí tener el cabello despeinado, la barba espesa y el bigote, ya que me proporcionaban un disfraz que me hacía irreconocible. Aproximadamente 30 minutos después, el bartender salió de detrás del mostrador y se sentó junto a mí. ¿Qué querían?, le pregunté. Me explicó que querían darme un mensaje. Al parecer, habían oído rumores de que vivía en esta zona y habían venido a investigarlo. Tom me dijo que según ellos, una mujer llamada Willow estaba gravemente enferma de cáncer y le quedaba muy poco tiempo. Ella realmente quería hacer las paces conmigo antes de que fuera demasiado tarde. Pedí su foto, porque no reconocía su nombre. ¿Quiénes son estas personas y cuáles son sus intenciones?, preguntó Tom. Saqué mi vaso medio vacío, saqué un cigarrillo, le quité el filtro, lo puse en mi boca y lo encendí. La mujer es la hermana gemela de mi exesposa, y el joven es el hijo de mi esposa, a quien consideré mío durante muchos años. Respondí, observándolos detenidamente. Dado tu vasta experiencia leyendo a las personas, ¿crees que son sinceros esta vez? Después de analizar su lenguaje corporal, respondió, debo admitir que parecen estar tratando de ser sinceros, pero está claro que están ocultando algo importante. Asentí levemente en respuesta. Tanto mi exesposa como su hermana siempre dominaron el arte del engaño, mostrando una cosa en su rostro y traicionándote a tus espaldas. Cuando se levantó y regresó al bar, los recuerdos de hace casi 7 años me invadieron. Ese día, cuando me fui, declaré que no volvería por 7 años. Ese día, cuando me fui, declaré que no regresaría en 7 años. Todos se burlaron de mí, pensando que era un tonto. Tal vez eso era lo que era a sus ojos. Ese día fue un punto de inflexión para ellos, porque fue la última vez que se comunicaron directamente conmigo. Subestimaron la seriedad de la situación, creyendo que solo estaba enojado por su broma. No se dieron cuenta de que, recientemente, había descubierto que nuestro hijo más pequeño en realidad era hijo de mi cuñado. Este descubrimiento fue el impulso para mi autodescubrimiento, lo que me llevó hasta este momento. Sin saberlo, recibí la confirmación de un miembro de la familia que fue testigo de la constante traición y maldad por parte de Willie y Tammy, a quienes ella llamaba las gemelas malvadas. A los ojos de esta mujer mayor, ellas parecían brujas siniestras practicando sus artes oscuras con malas intenciones. Justo antes de irme, nos encontramos con una póliza de seguro de vida recién comprada, que duplicaba la compensación en caso de muerte accidental. Si mi muerte realmente resultara ser accidental, tenía derecho a un pago de $4 millones. Una mujer mayor me advirtió que huyera por mi vida cuando dejé la casa y subí a mi camión de trabajo. Ellos no sabían que ya estaba empacado con todo lo que quería de nuestra unión de 16 años. Salí del camino de entrada, tomé la vía rápida y giré a la derecha, sin mirar atrás. Después de conducir varias horas, finalmente me detuve cuando me di cuenta de que estaba a 2 estados de casa. Pensando en cómo llegué hasta este punto, no pude evitar reconocer mi papel en la situación. Dejé embarazada a Willow cuando ella era muy joven y yo aún estaba en la escuela. A pesar de las circunstancias, mi familia me convenció de asumir la responsabilidad, y ese verano nos casamos. Poco después, nacieron 2 de nuestros hijos. Mientras me sentaba en el auto, molesto y ofendido, aún resonaban en mi cabeza sus risas.
lo encontraban todo tan gracioso. Willow les aseguró a nuestros hijos que regresaría tan pronto como me calmara, insistiendo en que necesitaba relajarme y desarrollar un sentido del humor. Unas horas después, mi esposa vio llegar un coche del departamento del sheriff a nuestra casa. Ella rápidamente fue a la puerta a saludar al oficial mientras él se acercaba. ¿Es usted la señora Willerin?, preguntó. Después de verificar su identidad, declaró solemnemente: «Señora, acaba de recibir una citación». Estas palabras la tomaron por sorpresa, y ella, bromeando, preguntó: ¿Perdón? Pero cuando abrió el sobre legal, la realidad de la situación les golpeó a todos. Quedó claro que no estaba en la oscuridad, porque ya había descubierto el fin de nuestro matrimonio antes que nadie. Fue una lección dura para todos los involucrados, especialmente para mi esposa, para quien la noticia fue una sorpresa. Mi abogado y yo habíamos calculado meticulosamente nuestros bienes y deudas, lo que fue confirmado por los resultados de un análisis de ADN. El romance duró un año, y la solicitud de divorcio especificaba horarios, fechas, lugares y gastos de hotel cargados a la tarjeta de crédito. Entre las pruebas había fotos de la pareja junta. Tammy, que había cuidado a nuestros hijos y los de ella durante las salidas de mi esposa, también estuvo involucrada a mi petición. El abogado adjuntó una carta especial en un sobre legal. Cuando Willow abrió la carta, resultó que la había demandado por daño emocional y difundir rumores falsos. El ambiente cambió al instante, de risas a seriedad. Quedó claro que ya no era el objeto de sus bromas, ahora yo controlaba la situación y tenía la ventaja. Sus constantes burlas sobre mi capacidad para ganar dinero y mantener a mi familia no se habían hecho realidad. Willow y los niños habían vivido en lujo gracias a mi éxito. Más tarde, Willow descubrió que había vendido 3 negocios en los que estaba involucrado y pagado todas mis deudas, incluso los 2 edificios de apartamentos que poseíamos. Ya no nos pertenecían, pues los vendí con ganancia. Por iniciativa propia, cancelé todas nuestras tarjetas de crédito y borré mi nombre de todas las cuentas bancarias. El paso inesperado fue que transferí la mitad de nuestra casa a ella y tomé la mitad de la propiedad restante en efectivo. Willow solo pudo aceptar el divorcio. Desafortunadamente, mis acciones provocaron que nuestro flujo de efectivo se redujera drásticamente de 10,000 pesos al mes a 0. Ella aprendió una lección dura. Al final, había sido utilizada para fines egoístas. Como resultado del daño que me causaron, mi abogado logró despojarlos de todo lo que tenían. Antes de que se finalizara el divorcio, sus bienes fueron congelados, incluso antes de que les entregaran los papeles de divorcio. Para cuando se concretó, se quedaron con nada. Para su sorpresa, mi abogado la llamó a su oficina y le devolvió una cuarta parte de lo que habían perdido. Confusa, ella le preguntó por qué hacía eso. Su respuesta fue simple: nunca fue importante para él conseguir ese dinero. Siempre fue una cuestión de principios. Él cree que al darte este dinero, te está dando la oportunidad de empezar de nuevo y espera que aprendas de tus experiencias pasadas, dijo el abogado. Willow se negó a divorciarse hasta hablar conmigo cara a cara. Como resultado, ambos nos encontramos en un callejón sin salida legal. Nos separamos, pero aún no estábamos divorciados. Yo no tenía deseos de comunicarme con una mujer que me había engañado deliberadamente durante tantos años. Fue la primera vez para ella. Tuvo que trabajar por primera vez en su vida. Rápidamente se dio cuenta de que el dinero desaparecía sin dejar rastro. Instruí a mi abogado para que enviara todos los documentos importantes a un buzón que alquilé en una tienda FedEx, desde donde serían reenviados semanalmente a mi dirección de trabajo. Hice esta elección conscientemente, entendiendo completamente la naturaleza manipuladora y vengativa de las 2 hermanas.
Su historial de jugar con las emociones y manipular a otras personas dejaba claro que su engaño nunca se detendría. Sabía que la retribución por su parte era inevitable, porque sabían cómo tramar venganza. En su mundo, era imposible escapar de su agarre venenoso. Se sentirían muy molestos si no podían encontrarme, y su venganza solo empeoraría cuanto más durara. Era imposible superarlas en llanto, pero pensaba que lo había logrado. Sin embargo, después de la inesperada aparición de Tammy, quedó claro que su plan no había terminado. Después de terminar mi bebida, salí por la puerta trasera para evitar sus miradas, caminando por el terreno baldío y los callejones traseros. Me acerqué cautelosamente a mi camión. Cuando estaba a punto de sentarme, apareció un hombre y dijo: «Sin lugar a dudas, eres tú». «¿Cómo lo sabes?», le pregunté, volteándome hacia él. Se presentó como Peter Edwards e informó que mi hija mayor, Connie, era su esposa. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. «Esto podría ser una bendición o una maldición para ti». No pude resistirme a responder. «Si ella se parece a su madre, ¿por qué estás aquí y qué necesitas?». Su respuesta fue simple y, al mismo tiempo, intrigante. «Vine a buscarte. Hay algo del pasado que debe resolverse». No pude evitar decir: «Se habría solucionado si tu suegra hubiera firmado el acuerdo de divorcio». Peter preguntó sorprendido: «¿Qué pasa con el acuerdo de divorcio?». Le dije que se subiera al coche y me siguiera. Después de conducir un rato, giré a la derecha fuera de la carretera principal, conduje unas cuantas millas y luego giré a la izquierda en un largo camino de entrada, llegando a la granja. Lo llevé a mi oficina en casa, donde saqué una carpeta con los papeles de divorcio y encendí la impresora. Le dije que hiciera copias de todo lo que necesitara. Peter, un joven apuesto de unos 25 años, no necesitaba saber que esta no era mi residencia real. Construí esta oficina para una señora que esperábamos finalmente accediera a mudarse del paraíso. Su cabello estaba impecablemente peinado, lo que indicaba profesionalismo. Debido a su confianza natural, daba la impresión de ser un hombre educado. Tuve una pregunta. ¿Es él realmente quien dice ser? ¿Y es miembro del equipo de Willie y Tammy? Accedió fácilmente a mi contraseña de Wi-Fi y empezó a descargar todos los archivos necesarios desde mi computadora de casa a su portátil. Todos nuestros registros importantes estaban almacenados aquí, y la copia principal estaba guardada con seguridad en una caja fuerte. Le interesaba un artículo en particular, una copia del informe del departamento del sheriff del día en que se le entregó la citación. El único documento que copió físicamente fue este informe del sheriff. La carta del abogado de Willie al mío era la más devastadora de todas. En ella se detallaban claramente los términos del acuerdo de conciliación entre Willie y yo, pero estaba claro que Willie no finalizaría el divorcio hasta que hablara con ella personalmente. La carta también confirmaba que todo el dinero no pagado había sido recibido. Al leer la carta, noté la expresión confundida de Peter, que indicaba que no estaba al tanto de los nuevos desarrollos. Mis papeles, tal y como estaban organizados, parecían contradecir lo que él creía antes. ¿Crees que Connie lo sabe?, pregunté. Esa es una pregunta que tienes que decidir por ti mismo, respondió él. Pero una pregunta para ti. ¿Es Willow realmente moribunda de cáncer o no? Le pregunté a Peter, ¿quién te dijo eso? Preguntó incrédulo. Tammy estuvo en la ciudad con Cesoy buscando por mí. Eso fue lo que le dijeron al camarero. Ellos sabían, expliqué. En realidad, está bien y vive con un hombre que solía ser su abogado. Están esperando su segundo hijo. Peter dijo, ella fue quien me pidió que te encontrara para comenzar el proceso de divorcio. Mencionó que esto se hace para casarse de nuevo.
Peter sacó su teléfono móvil y marcó el número de su esposa para que pudiera escuchar su voz en el fondo. Luego activó el altavoz para que pudiera escuchar ambas partes de la conversación. Connie, ¿sabes que tu madre nos mintió acerca de que el divorcio no se llevaría a cabo? Preguntó Peter. ¿A qué te refieres? Recordamos que mi padre dejó la ciudad porque estaba en dificultades financieras. Inmediatamente después de su partida ese día también dejamos la casa, por eso no estuvimos presentes cuando nuestra madre descubrió la verdad, dijo Connie. Más tarde mamá nos informó que nuestro padre, el vago, nos había abandonado. Ella y tía Tammy dijeron que él se llevó todo lo valioso antes de irse de la ciudad. No habríamos sobrevivido sin el apoyo de nuestro padrastro, agregó. Te voy a enviar un documento legal. Tan pronto como lo revises, contacta conmigo de inmediato, dijo Peter. Después de una breve conversación, tomé 2 botellas de cerveza, las abrí y le di una a él. ¿Por qué no le dijiste a mi hija que me encontraste? Pregunté. Tranquila, no le diré a nadie que te encontré, me aseguró Peter. Explicó que su familia cree que ha estado trabajando en este caso desde hace tiempo. Luego me mostró su placa diciéndome que era oficial del departamento de policía local. Decidí comprobar su historia abriendo mi portátil y entrando en la página web del departamento de policía de mi ciudad natal. La información confirmó que Peter estaba siendo honesto conmigo. Si te interesa saberlo, Connie y yo llevamos casi 2 años casados, y nuestro hijo nació hace 3 meses, dijo Peter. Ignoré sus palabras y pregunté la pregunta, entonces, ¿cómo me encontraste? En realidad, hubo un pequeño accidente de coche hace unos meses, y gracias a eso descubrí tu ubicación, explicó Peter. Connie presentó un informe sobre tu desaparición, que luego fue añadido a la lista de personas desaparecidas. Más tarde, la compañía de seguros me informó sobre la resolución del caso a tu favor. Entonces, ¿por qué no le dijiste a Connie que me encontraste? Volví a preguntar. Después de estudiar tu extenso expediente, se volvió obvio que podría haber algo más aquí, explicó Peter. Tenía muchas preguntas, y la primera de ellas era qué pasó con el testamento por 250,000, y la segunda pregunta era, ¿por qué todos están mintiendo sobre lo que realmente pasó? Peter preguntó incrédulo. Parece que alguien nos ha estado alimentando con un montón de mentiras, al igual que a mí. Exclamé cuando el celular de Peter sonó. Voy a ponerlo en altavoz, así que por favor mantén el volumen bajo, dijo. Hola, cariño, saludó a mi hija. ¿De dónde sacaste todo esto? Si es cierto, nos han engañado todos estos años. Cés no tiene idea de su verdadero origen, y yo tampoco. Mi hermana Karen se sorprenderá cuando vea esto. Parece que tu mamá y tía empujaron a tu papá hasta el límite manipulando sus emociones y su vida a sus espaldas durante años, sugirió Peter. Me sorprende que, a pesar de su tormentosa relación, el divorcio aún no se haya finalizado porque mi madre se niega a firmarlo. Este rechazo te hace pensar en la verdadera naturaleza de su situación, dijo Connie. Hace poco me enteré de la verdad por la viuda del abogado de tu padre, quien reveló detalles inquietantes. Me entristece haber tenido que viajar fuera del estado para enterarme de esta información, pero ahora no puedo evitar preguntarme qué otros secretos se esconden bajo la superficie, dijo Peter. Resultó que tu padre guardó todos los registros en su computadora personal. Le estoy agradecido por eso. Según los archivos, tu madre recibió los papeles del divorcio el día que se fue, dijo Peter. Connie anotó en un papel para recordarse a sí misma contactar a su tía abuela Josie si aún estaba viva. Peter asintió en señal de acuerdo. Ahora es aún más importante para nosotros encontrar a mi padre, al menos para conseguir el divorcio. Mi padre merece estar libre de mi madre y su engaño, dijo Connie.
¿Qué pasó con el dinero que recibió?, preguntó Peter. Si ella era la propietaria de la casa, ¿por qué quería venderla?, preguntó Peter. Cuanto más estudio las pruebas, más me pregunto qué estaba pasando realmente y por qué iba a demandarlo por dejarla. Connie dijo, tengo una idea. Deja que mi hermana se encargue de nuestro hijo por un tiempo. Tú habla con tía Josie y cuéntale lo que encontramos. Tal vez esto la obligue a decirte lo que sabe. Por ahora, necesitamos mantener esta información para nosotros porque parece que la pregunta importante que debe resolverse es por qué tu madre ha estado difundiendo mentiras sobre tu padre durante tanto tiempo. Tendré que discutir este asunto con el fiscal del distrito. Parece que $250,000 en efectivo desaparecieron en cuanto dejaron la propiedad del abogado de tu padre. Como precaución, es mejor no informarle a tu hermana sobre esto aún. Si el fiscal decide investigar, es mejor mantener esta información confidencial, dijo Peter por teléfono. Dejé la mesa para darle la oportunidad de estar solo mientras hablaban. Cuando Peter terminó, me preguntó por qué quería que Connie hablara con tía Josie. Mencioné que fue Josie quien reunió todos los detalles sobre el romance entre Willie y George. Siendo madre soltera, cambió su forma de ver muchas cosas. Sospechaba que Tammy y Willie habían organizado este romance juntas. George y yo parecíamos piezas en su juego, pero su objetivo final seguía siendo un misterio. Peter pensaba, si ese es el caso, entonces la pregunta sigue siendo, ¿por qué la nieta de tía Josie, Jody, ha estado intentando persuadirla para que se mude con ella durante años, pero tía Josie insiste en que no lo hará hasta que se revele la verdad? Cuando Jody vino a la ciudad a visitar a sus dos hijos, noté que llevaba un estilo de vida muy privado, igual que yo. Parece que la comunicación con las hermanas Willie es costosa para los demás. Willie y Tammy han usado a las personas para sus propios fines egoístas más de una vez, y solo empecé a entender esto después de que tía Josie me compartiera algo de información. ¿Tienes alguna pregunta sobre tus hijos que quieras hacerme?, le pregunté antes de irme. Peter preguntó qué estaba pasando en sus vidas. Dudé, no queriendo revelar demasiado hasta estar segura de su identidad. Dado el historial de engaños de esta familia, sospechaba que esto podría ser otra de sus tácticas. Ofrecí investigar la muerte repentina de mi abogada y cuestioné la credibilidad de su amenaza de demandarme. Peter palideció, dándose cuenta por primera vez de la verdadera naturaleza de sus familiares. Al final, acordamos intercambiar números de teléfono, un pequeño paso hacia la construcción de confianza entre nosotros. Me aseguró que me avisaría si encontraba algo nuevo. Cuando se fue, lo acompañé hasta la puerta. Nos estrechamos las manos y nos despedimos. Después de que se fue, puse en orden el área y la acordoné. Luego conduje a casa, tomando un camino más largo para asegurarme de que no me estuvieran siguiendo. Me dio la oportunidad de pensar sobre la situación. Mi vida había mejorado significativamente después de deshacerme del pasado. ¿Realmente quiero pasar por todo esto otra vez? Tal vez Willie y Tammy estén planeando venganza porque quieren engañarme. Dado su pasado, conociendo a estas dos, cualquier cosa era posible. Sabía que tenía que estar preparada para lo que me esperaba. Porque la desesperación puede llevar a una persona a hacer cosas impensables debido a la codicia. Cuando entré en la casa, mis dos hijos pequeños me recibieron con alegría, rodeando mis piernas con los brazos y sonriendo. Los levanté en mis brazos. A los 3 y 4 años, ellos eran mi mundo, igual que su madre. Estaba agradecida de que los tres estuvieran en mi vida. Mi compañera, Jody Hauer, me informó que la cena casi estaba lista y me dijo que lavara los platos. Complací gustosamente su solicitud y me uní a ella en la mesa. Durante la comida, hablé sobre los eventos que ocurrieron al día siguiente de que cerrara la tienda.
No podía imaginar que giro tomaría mi vida el día que me despedí del paraíso casi 7 años atrás. Le prometí a Yousi que mantendría el contacto con ella y lo hice. Cada domingo, tomaba el teléfono y la llamaba. Luego, un día, 1 año y un cuarto después de irme, Yousi me llamó pidiendo mi ayuda. Su nieta Jody estaba atrapada en un matrimonio tóxico y necesitaba un nuevo comienzo. En ese momento, Jody tenía 10 años menos que yo y no tenía hijos. No la conocía muy bien porque vivían en una base militar en otro estado, pero estaba agradecida con Yousi y me alegraba finalmente poder retribuirle toda la amabilidad que me había mostrado. Me llevó una semana encontrarle un apartamento de 2 habitaciones y de alguna manera amueblarlo. Fue bastante difícil encontrar un lugar para vivir en un pueblo pequeño, pero tuve suerte y lo encontré a través de conocidos comunes. El día en que debía recoger a Jody, ella de repente renunció a su trabajo, vació sus cuentas bancarias y empacó sus cosas. Temía la llegada de su esposo, que regresaba después de 2 semanas de entrenamiento militar en la base. El entrenamiento intensivo simulaba condiciones de combate reales, y él estaba fuera de casa todo el tiempo. Alrededor de las 8 de la noche, llegué a su dirección en un camión Uaul que alquilé para un viaje de ida. Llegué sin ser vista para que nadie se enterara. Con la ayuda de sus vecinos y amigos, cargamos rápidamente el camión con sus pertenencias. En menos de 4 horas, ya estaba en su ciudad, lista para entregar sus cosas a otra ciudad antes de que regresara su esposo. En el camino de vuelta, Jody y yo comenzamos a acercarnos. Esa noche, su abuela la llamó. No pude evitar reír cuando dijo, «Sí, tu esposo me llamó. Deberías haberme dicho que era un luchador duro». Al día siguiente, Yousi contactó al abogado de su nieta para que todos los documentos legales y la correspondencia fueran enviados a mi dirección de FedEx. Yousi nos advirtió a las 2. Sabía que el ex esposo de Jody iba a ser un problema y tomé medidas para protegerla. Con el tiempo, quedó claro que mis temores eran fundados. Establecida en su nuevo lugar, Jody se encargó de la gestión de mi tienda y demostró rápidamente que necesitaba una gerente responsable. Confiarle esta responsabilidad fue la mejor decisión que tomé, porque hizo un gran trabajo en este rol. Con mi apoyo, hizo mejoras significativas que llevaron a un aumento en el éxito de la tienda. Jody priorizaba las necesidades de los clientes y su trato amable atrajo a nuevos clientes. Distribuyó efectivamente las responsabilidades y estableció códigos de conducta para cada empleado, lo que llevó a un trabajo bien coordinado con un número mínimo de problemas de personal. Durante este tiempo, Yousi enfrentó problemas personales cuando tuvo que obtener una orden de restricción contra el exesposo de Jody debido a sus constantes amenazas verbales hacia ella. Como resultado de sus acciones después de la partida de Jody, fue despedido en desgracia y se mudó a la ciudad de Yousi en busca de su exmujer. Adaptándose a la vida en un pueblo pequeño, Jody comenzó a atraer la atención no deseada de hombres solteros locales, lo que la obligó a tomar medidas para frenar los avances no deseados. Continuó usando el anillo de diamantes, encontrando consuelo y fuerza en él durante los momentos difíciles de su nueva vida. En unas pocas semanas, asumió la responsabilidad de la gestión financiera y la supervisión de cuentas. Su integración en la sociedad fue fluida, y todos la recibieron con los brazos abiertos. A mi recomendación, la belleza de Jody era innegable, pero fue su sinceridad y honestidad lo que la diferenciaba de los demás. Con su aguda percepción, era rápida para evaluar situaciones y personas. Su largo cabello negro caía por su espalda y siempre lo llevaba bien recogido fuera de su rostro. Exudaba una presencia fuerte y reconfortante, reminiscentemente de una persona que te mantendría cálido en una fría noche de invierno. Creo que conocería al hombre adecuado y se enamoraría de él. Cuando se le preguntó acerca de su nuevo interés amoroso, respondió evasivamente, «Estoy segura de que lo descubrirás por ti mismo». Esta simple respuesta dio pie a rumores que rápidamente se propagaron como un incendio forestal.
La gente comenzó a suponer que nos conocimos por internet y que ella estaba destinada a convertirse en mi futura esposa. Los sábados, cuando trabajaba solo, empezó a traerme el almuerzo en una caja. Era bien conocido por olvidar comer cuando estaba ocupado, lo que me hizo perder mucho peso. Su gesto de cuidado no solo llenaba mi estómago, sino que también calentaba mi corazón. Nuestra relación comenzó a florecer rápidamente. Después de unas semanas, todos estaban seguros de que éramos pareja. Si uno de nosotros recibía una invitación, siempre se asumía que el otro también estaría presente. Aunque ninguno de los dos buscaba activamente una nueva relación romántica, comenzamos a buscarla. Josie nos mantenía al tanto de los eventos que sucedían en casa, lo que le daba a nuestra relación una intimidad adicional. Nos sorprendió descubrir que el ex de Jody mantenía una relación amistosa con Tammy. El día que Jody solicitó el divorcio fue un punto de inflexión para nosotros. Celebramos este evento en un bar local con un grupo de amigos, y fue entonces cuando nuestra relación dio un giro más serio. Compartimos nuestro primer beso, bailando un lento bajo una luz tenue. 6 meses después, dimos el siguiente paso y nos mudamos juntos. Cuando los niños se preparaban para acostarse y tomar un baño, decidí afeitarme la barba y el bigote. Coloqué una pequeña papelera en el lavabo y cuidadosamente quité todo el vello facial hasta que solo quedaron las perillas. Mis hijos observaban asombrados mientras completaba esta tarea. Usando el tazón y la brocha que ella me dio por Navidad, me enjaboné la cara y luego juguetonamente les hice lo mismo a ellos, para su deleite. Los brillantes ojos azules de Jody se iluminaron de sorpresa al ver a nuestros dos pequeños, cuyos rostros estaban cubiertos de crema de afeitar. Los tres me observaron terminar el trabajo que había comenzado. Parece que papá se verá más joven con una cara limpia, comentó Jody juguetonamente. ¿Debería cortarle el cabello?, añadió. Los chicos traviesos aceptaron enseguida. Sonreí y sugerí ir al peluquero el lunes. No, quiero hacerlo yo misma, insistió Jody. Antes de que pudiera objetar, secamos a los niños y los vestimos para acostarse. Luego nos sentamos a la mesa de la cocina para que pudieran ver cómo mi mamá me cortaba el cabello. Cuando terminó, me sentí como yo mismo de nuevo. Había más cabello en el suelo que en mi cabeza, y apenas me reconocí en el espejo. Le hice un cumplido a Jody por su excelente trabajo, y ella me envió a la ducha para lavar mi cabello fino mientras ella recogía la cocina. Mientras me lavaba, Josie nos llamó y nos dijo que Connie, mi hija, había ido a verla. Jody sintió que Josie se estaba preparando para la batalla cuando se trataba de la familia de su hermana. Su abuela estaba lista para enfrentar a estas dos mujeres gemelas. Connie salió de la casa de su tía sabiendo que cada uno de los 3 niños debía recibir un ingreso mensual de 600 pesos en lugar de la pensión alimenticia, que había adquirido como resultado de vivir juntas. Sin embargo, ninguno de ellos recibió pagos. La noche resultó ser muy movida. La semana siguiente, mis amigos no pararon de burlarse de mí por afeitarme y cortarme el cabello. Jody respondió a las preguntas sobre si había recurrido a convencerme de adaptarme a la sociedad normal. Con su habitual agudeza, respondió que solo había prometido asegurarme de que me duchara al menos 3 veces a la semana. Fue asombroso ver cuán rápidamente cambian las percepciones cuando comienzas a creer que estás por encima de todo esto. Josie llamó y me advirtió que pronto me demandarían por abandono infantil y por no pagar la pensión alimenticia. Jody y yo nos reímos. Estaban seguros de que, tras recibir la decisión del tribunal, la agencia de cobro sería capaz de encontrarme cuando llegara la carta con las noticias. A Peter le pareció una completa broma. Su jefe y el fiscal del distrito incluso contrataron un abogado para ayudarme. Luego me dijo que estaban usando mi caso para reunir más pruebas. Peter estimó que Willie y Tammy robaron más de 48,000 de nuestros hijos en total,
y ahora estaban investigando la muerte inesperada de mi abogado anterior desde un nuevo ángulo. Este caso cerrado estaba siendo revisado y mi versión de una muerte accidental se transformó en una investigación criminal. El ex esposo de Jody también estaba involucrado en esta estafa. Si las pruebas que Peter y su jefe encontraban eran confiables, Willie y Tammy podrían enfrentar de 7 a 10 años de prisión. El abogado anterior de Willie, quien ahora se había convertido en su pareja de hecho, podría ser despojado de su licencia por presentar una demanda para presentar cargos. Era necesario cometer una estafa. El abogado que contrataron para mí sería pagado por ellos, y querían que todos los registros que tenía se divulgaran durante el juicio. Tomándome una pausa para reflexionar, miré al espejo buscando signos de ingenuidad en mi rostro. Después de un breve periodo de calma, el mundo se desplomó cuando Josie se puso en contacto con nosotros e informó que los documentos serían presentados al día siguiente. En los últimos 7 años, ella había recolectado diligentemente muchas declaraciones notarizadas y me envió toda la evidencia por correo electrónico. Esto nos dio la oportunidad de fortalecer nuestros argumentos contra mi esposa y sus asociados. En conversaciones personales que fueron grabadas en video, discutimos la situación y la posibilidad de presentar una contrademanda. 3 o 4 abogados fueron nombrados como buenas opciones para representar mis intereses en este caso. Uno de los principales descubrimientos fue la revelación de una póliza de seguro de accidentes de 2 millones de pesos que ninguno de nosotros sabía que existía. Esto explicó a dónde había ido parte del dinero desaparecido. Resultó que la póliza fue comprada 6 meses antes de mi partida. Después de revisar toda la información, Jody y yo pasamos la noche pasándosela al fiscal del distrito. Ahora sospechábamos que todo esto era una trampa para atraerme de nuevo. Al día siguiente, Jody contactó a todos los abogados que Josie había sugerido y eligió uno. Todos los documentos necesarios fueron enviados a ellos por correo electrónico junto con una tarifa sustancial. Después de que el equipo de Willie presentó la demanda, planeaba iniciar el juicio yo mismo y tener tiempo para entregar los documentos antes de que llegaran a mí. El viernes por la mañana, Jody llamó para decir que Josie ya se había ido con los invitados. Salieron de Paradise el jueves por la noche, pasaron la noche en un hotel y se suponía que llegarían tarde por la noche. Su partida había sido planeada bajo la cobertura de la noche para evitar una posible vigilancia. Me informaron que la situación finalmente había llegado a su punto crítico. Jody y yo decidimos cerrar la tienda el sábado y convertirlo en un fin de semana largo por razones familiares. Peter, junto con Connie y su hijo, estaban en camino para visitar a Jody. Todo lo que Connie sabía era que iban a visitar a Jody. Más cerca de las 7 de la noche, notamos un Ford Explorer y otro vehículo con 4 adultos dentro que se detenían en la entrada. Jody notó mi expresión preocupada y tomó mi mano de manera tranquilizadora. Afortunadamente, mi coche estaba estacionado de forma segura en el garaje, por lo que nadie habría sospechado mi presencia. Los observamos salir de los coches. ¿Quién es ese con Josie?, preguntó Jody. Este es Peter, su esposa, mi hija mayor Connie, que lleva a su hijo, y Karen, mi hija del medio, respondí. ¿Estás listo para esto?, preguntó Jody. Tanto como puedo estarlo, respondí, levantando a nuestro hijo mayor en mis brazos. Jody, sosteniendo a nuestro hijo más pequeño, abrió la puerta principal, y juntos salimos a recibir a los invitados. Yo era la última persona que mis hijas esperaban ver. Karen inmediatamente se echó a llorar. Le entregué a mi hijo a su bisabuela y luego tiré de Karen hacia mí, abrazándola con fuerza. Connie, habiendo entregado a su hijo a su esposo, también se acercó a nosotros. Nos tomó unos minutos antes de que nuestras emociones se calmaran y todos estuviéramos reunidos. Ambas mis hijas habían crecido para convertirse en hermosas mujeres jóvenes y verlas de pie juntas fue un momento que supe que siempre atesoraría. Peter,
Me alegra mucho verte de nuevo, dije, estrechando su mano después de que se completaron las presentaciones. Jody trajo una gran cena para todos nosotros. Afortunadamente, había preparado todo lo necesario, incluida una deliciosa carne asada. Cuando los niños se tranquilizaron, comenzamos a discutir varios temas. ¿Está bien si te llamo papá?, preguntó Peter. Asentí en señal de acuerdo. Papá, el fiscal del distrito ahora cree que el coche del ex de Jody era el mismo que estaba en el camino del coche de tu abogado en el momento del accidente. Hemos encontrado al dueño actual, dijo Peter. El Estado está llevando a cabo una investigación sobre la comparación de pinturas. Si se descubre la conexión, podría ser acusado de homicidio involuntario, y el incendio que destruyó la oficina del abogado esa noche probablemente fue un caso de incendio provocado, según los inspectores de incendios. El exmarido de Jody fue captado en video mirando el edificio arder. Willie y su abogado sellaron los registros del divorcio, así que no hay evidencia de lo que ocurrió. Ellos te demandaron esta semana, dijo Peter. Jody me miró, comenzando a llorar. Solía pensar que eras demasiado cuidadoso cuando me trajiste aquí, pero ahora entiendo que solo te preocupabas por mi seguridad. Las preguntas que le hiciste a mi abuela podrían haber parecido excesivas en su momento, pero ahora entiendo que solo intentabas reunir información para protegernos, dijo Jody, tomándome la mano. Willie y Tammy recibieron tu demanda el jueves, dijo Josie. Esta acción dejó claro que estoy en contacto contigo, y eso nos alertó. Temíamos que pudieran empezar a seguirme, y esa fue la razón de nuestro viaje apresurado aquí, agregó Josie. Jody le aseguró a la abuela que habíamos preparado una casa nueva para que se mudara. Está completamente amueblada, por lo que solo necesita traer ropa. La mayoría de mis cosas están en el coche, dijo Josie. Connie aceptó enviarme los artículos restantes, así como todos mis objetos personales que quiero conservar, como antigüedades. Le di un poder notarial para vender la casa y los muebles. Era muy importante para mí dejar el paraíso lo antes posible, agregó Josie. Volveré con Peter, Connie e Irena para recoger todo. Es hora de descubrir si nuestras sospechas eran correctas, dije. ¿Qué sospechas?, preguntó Peter. Que la demanda que interpusieron contra mí es solo una artimaña para atraerme, aclaré. Después de que aseguré contra muerte accidental por $2 millones, quedó claro que la muerte de mi antiguo abogado fue calculada para ver si podían salirse con la suya, dije. El asombro se reflejó en los rostros de Peter, Connie, Karen y Josie cuando finalmente vieron la verdad revelada ante ellos. Ninguno de ellos entendía el peligroso juego que estaban jugando ni los motivos siniestros detrás de todo. Fue solo cuando escucharon mis pensamientos que todo encajó. Dios mío, pensaban matarte, papá, exclamó Connie, con la voz llena de horror. Y sabías esto antes de salir de la ciudad, ¿verdad? Por eso te fuiste tan de repente, continuó Karen. No pude evitar sonreír ante su comprensión. Tuve una idea brillante en ese momento, pero incluso mi abogado era escéptico al respecto. Pero parece que ahora ha descubierto por su propia experiencia que tenía razón, dije. Peter hizo una pausa en la conversación para realizar algunas llamadas telefónicas importantes, dándole a la esposa de mi hija y a mí la oportunidad de compartir historias y aprender más sobre las vidas de cada uno. Jody incluso encontró viejas fotos de mí cuando me conoció, y todos tuvimos que admitir que lucíamos muy diferentes entonces. Cuando Peter regresó a la habitación, se hizo un silencio tenso. Se supo que Willie sería detenida al día siguiente del feriado. Al final del día, tenemos 48 horas para detenerla hasta que se presenten cargos. Será acusada de 3 cargos de robo grande por robar beneficios infantiles. Postergaremos el juicio para que no tenga una audiencia de fianza por unos días, dijo Peter. Papá,
si puedes venir el miércoles y alquilar un camión para ayudar a empacar las cosas de Josie, ve a lugares familiares para llamar la atención. Si alguien pregunta, diles que has venido a recoger las cosas de Josie, dijo Peter. El fiscal del distrito estuvo de acuerdo con tu análisis de la situación, diciendo que todo finalmente tenía sentido cuando compartiste tus pensamientos. Cuando llegues a la casa de Josie, estarás custodiado por la policía hasta que todo se resuelva, agregó Peter. Jody comenzó a preguntarle a Peter cómo había usado al padre de sus hijos como cebo para atraer a sus primos y le pidió que le asegurara que no le informaría sobre su muerte antes de que se casaran legalmente. Miré a Jody y ella notó la preocupación en mi expresión. Eso es lo que siempre he admirado de ella. Me entendía mejor de lo que me entendía yo mismo. ¿Jody siempre ha sido así?, preguntó Peter. Por eso recurrí a ella para salvarte de la incertidumbre cuando llegas al límite debido a las acciones de tu ex, explicó Josie. Art nunca pedirá nada de alguien que no haya hecho él mismo. Quiere que todos nos liberemos de personas tóxicas en nuestras vidas. Si es necesario, entonces en su opinión, vale la pena, dijo Jody, sonriendo. Abuela, me preocupa que Art vuelva a meterse en una situación peligrosa, dijo Jody. Josie, sonriendo, respondió, si Art hubiera sido boxeador, habría sido campeón. Se mueve rápido sobre sus pies, lo que le da ventaja sobre los gemelos. Los desequilibraré. Jody, recuerda que Willie y Tammy no saben nada de las habilidades de Art, les tranquilicé. No te preocupes, estaré en buenas manos con Peter, agregué. Peter entendió la gravedad de la situación cuando se trataba de Connie, mi hija. Sabiendo que era mejor no decir nada, simplemente negó con la cabeza. Entendió perfectamente a lo que podría llevar mi regreso al paraíso. Mientras las 4 mujeres estaban en una conversación profunda, Peter y yo tuvimos la oportunidad de discutir la amenaza inminente. El fiscal del distrito predijo que el exmarido de Jody actuaría tan pronto como se enterara de mi presencia en la ciudad. Pronto se enterará de que fui yo quien ayudó a Jody a escapar de un matrimonio abusivo, y se enfurecerá, dije. Peter expresó su preocupación por la peligrosa situación en la que estábamos. La pregunta principal es, ¿confesará el exmarido de Jody todo para escapar si lo atrapan en el acto?, pregunté. Miraron su historial militar y encontraron que siempre que lo atrapaban, confesaba rápidamente lo que había hecho y asumía la responsabilidad. Es más un seguidor que un líder, por lo que probablemente cooperará fácilmente. Su conexión con Willie y Tammy se basa en su susceptibilidad a la manipulación, respondió Peter. El cartel decía orgullosamente, bienvenidos al paraíso, una ciudad santuario con una población de 34.848 personas. Pero en lugar de sentirnos bienvenidos, solo confirmó que el Consejo Municipal había decidido ignorar las leyes de los Estados Unidos. Era nuestra propia versión del viejo oeste, donde la justicia dependía de los caprichos de los que estaban en el poder. Los ciudadanos que seguían las reglas eran responsables, mientras que las acciones ilegales se ignoraban. Todo esto se hizo en nombre del progresismo, pero en realidad, la carga de las consecuencias recayó sobre los hombros de la clase media trabajadora. Los que estaban en el poder se vieron obligados a satisfacer los deseos de sus amos, quienes exigían salarios mínimos bajos y un suministro constante de mano de obra barata. Para cumplir con estos requisitos, se tomaron muchas decisiones dudosas, a las que los poderosos hicieron la vista gorda. A pesar de que pasaron casi 7 años, poco había cambiado. La calle principal estaba recién pavimentada, pero todo lo demás seguía igual. Decidí que, si quería causar una impresión, lo primero que haría sería ir a mi antiguo bar favorito, suponiendo, claro, que todavía estuviera abierto. Salí de la camioneta Waul y me dirigí hacia la entrada principal a las 11:15 de la mañana.
Estaba adelantado a la multitud de comensales que iban a llegar. Como ex empresario, esperaba que mi rostro familiar fuera reconocido rápidamente. Quería que todos supieran que había regresado. Cuando me senté a la mesa y recibí el menú, noté varias miradas dirigidas a mí y vi que algunas personas estaban usando sus teléfonos móviles. La camarera me trajo café con crema y me preguntó si estaba listo para ordenar. Pregunté por el plato especial del miércoles, pastel de carne. Oh, ¿aquí tienen frijoles horneados y puré de ajo? Pregunté, sorprendida por la presencia de este plato. La camarera levantó una ceja, preguntándose cómo sabía sobre este plato del menú, que generalmente estaba destinado a los clientes habituales. Ignorando su escepticismo, hice un pedido especial para mí, pidiendo salsa marrón y cebollas fritas para acompañar el pastel de carne. La camarera parecía atónita por mi solicitud, y me levanté, anunciando que personalmente entregaría el mensaje a Jack. Al entrar en la cocina, la camarera me siguió. Le entregué mi pedido a Jack con confianza. Para mi sorpresa, Jack respondió con un insulto juguetón, llamándome tonto con una sonrisa. Llegaste unas semanas antes, pero bienvenido de nuevo, viejo amigo. Susan, por favor, trae un poco de café aquí para Art. Podemos charlar mientras él come en la mesa, dijo Jack. Jack, el hijo del dueño original, nunca cambió el nombre del establecimiento. Nos hicimos amigos de toda la vida y charlamos hasta que pasó la hora punta. Jack incluso pidió a uno de los empleados que llamara a su esposa para que se uniera a nosotros y pudiéramos discutir algunos asuntos importantes. Art, tengo que decirte que después de que te fuiste, mi esposa terminó su amistad con Willie y Tammy para siempre, dijo. Estaba disgustada con sus acciones y palabras hacia ti y los niños, agregó. Jack, hay algunos eventos ocurriendo aquí. Se planeó uno anoche, lo cual podría desencadenar una serie de eventos similares a una fila de fichas de dominó, como ya te he explicado. El esposo de Connie, Peter, está cooperando conmigo, por eso regresé antes, dije. Jack me miró con una expresión seria en su rostro y comentó, es un policía excepcional y tan honesto como es posible. El año pasado incluso logró poner a 2 de nuestros exmiembros del Consejo Municipal tras las rejas por corrupción, dijo Jack con orgullo. Desafortunadamente, tendremos que ponernos al día más tarde. Hay demasiados curiosos escuchando, agregué. Alexis entró al estacionamiento y llamó mi atención. Se veía impresionante, pensé para mis adentros. Me senté y esperé a que ella entrara. Sabía que si me veía desde atrás, no sospecharía nada. Alexis preguntó sin notar mi presencia. Susan dijo que era urgente, agregó. Me levanté y me volví para mirarla. Alexis, mi hermanita, finalmente ha llegado. Tu hermano mayor, el severo, ha vuelto a casa, dije, abrazándola fuertemente como si no hubiera pasado mucho tiempo. Le tomó unos minutos recuperarse. Jack hizo una señal al personal de la cocina para que nos dejara solos. ¿Saben mamá y papá que has vuelto? Preguntó Alexis. No, y es mejor mantenerlo en silencio por ahora, respondí. ¿Estás aquí por el arresto de Will ayer? Preguntó mi hermana. Sí, y la situación solo empeorará, admití. Estaré bajo protección policial tan pronto como me establezca en un nuevo lugar. Solo puedo decir que las autoridades están revisando el caso de la muerte de mi exabogado, agregué. Ahora tienen razones para creer que está conectada con el ataque incendiario a su oficina, dije. Las expresiones en los rostros de Jack y Alexis lo decían todo, dada la situación reciente en el paraíso. Se sabía que el fiscal de distrito recién nombrado estaba haciendo todo lo posible por resolver los problemas restantes. Está siendo utilizado como cebo para atraer a alguien, susurró Jack.
Si nuestra teoría es correcta, entonces el incendio, el asesinato y otros crímenes se resolverán en los próximos días, respondí. Parecía que todas estas acciones fueron organizadas para obligarme a regresar a la ciudad. El arresto de Will y mi regreso inesperado interrumpirían por completo el esquema cuidadosamente planeado, dije. Jack preguntó, ¿cuál es el motivo detrás de todo esto? Una póliza de seguro de $2 millones con doble indemnización en caso de muerte accidental a mi nombre, respondí. Cuando mi hermana y yo estábamos de pie en la entrada del restaurante, Tammy se acercó a nosotros en su auto. ¿Dónde te estás quedando?, susurró mi hermana. Con Josie, la abuela de Hod. La ayudaré a mudarse a una nueva casa, respondí. Ella quería dejar la ciudad, por así decirlo, en relación con todo lo que iba a suceder, dije. ¿Josie dejó la ciudad?, preguntó Alexis. Quiere estar más cerca de su nieta y nuestros 2 hijos, respondí con una sonrisa. Ion y yo hemos estado juntos más de 5 años. Tenemos 2 niños que recientemente cumplieron 3 y 4 años, añadí con orgullo. Mi hermana estaba completamente sorprendida. ¿Cómo estás tú y Hod?, preguntó. Josie, su abuela, y yo hemos estado en contacto todo este tiempo, expliqué. Cuando Hod necesitaba ayuda para salir de un matrimonio fallido, su abuela me llamó. Los ayudé, añadí. Sospechamos que su ex es responsable de la muerte de mi abogado y el incendio de su oficina, dije. ¿Saben Tammy y Will que las está siguiendo?, preguntó Alexis. No, pero lo descubrirán tan pronto como hagan su próximo movimiento, respondí. Justo cuando Tammy se acercaba a nosotros, Art, necesitamos que dejes parte de tu demanda en nuestra contra, exigió Tammy. El fiscal de distrito presentará cargos contra Will dentro de las próximas 48 horas, añadió. Lo siento, pero mi abogado recomienda no hacerlo porque Will ha presentado una nueva solicitud de divorcio alegando deserción, expliqué. Mencioné en los documentos sobre la renuncia a los niños y la pensión alimenticia hasta que el tribunal decida sobre sus reclamaciones. Debemos dejar todo como está, expliqué. ¿No puedes estar hablando en serio? ¿Cómo podemos sacarla de este lío sin tener activos?, protestó Tammy. Tenemos una orden judicial para congelar todo, le recordé. Tal vez tu padre acceda a ayudar usando su casa como garantía. Después de todo, ambas sois sus hijas, añadí con una sonrisa. Tammy se fue, claramente decepcionada. El padre de Will y Tammy no participó en sus vidas en absoluto, añadió Alexis. Desde que se enteró del verdadero padre de Cés, estaba seguro de que era tan malvado como su madre, dijo. El pensamiento le sacó una sonrisa. Habiendo terminado con esta revelación perturbadora, subió al camión y se dirigió a la casa de Josie. En el camino, hizo varias paradas para recoger sus cosas. 3 horas más tarde, maniobró hábilmente el camión hacia la entrada de la casa de Josie, utilizando un gran espejo para acercarlo lo más posible a la puerta del garaje. Después de asegurar el coche, inspeccionó la casa en busca de señales de disturbio antes de entrar. Josie me había informado que había dejado las cortinas abiertas, pero cuando llegué a la casa, noté que estaban cerradas. Antes de entrar, rápidamente le envié un mensaje de texto a Peter para ver si él las había cerrado. Me respondió que había policías en la casa que podrían haberlo hecho. Tras recibir la nueva información, desbloqueé la puerta principal y entré. El señor Rasen, uno de los policías, me entregó su teléfono, diciendo que Peter Edwards quería hablar conmigo. Hola, Peter, lo saludé. Parece que ahora las personas adecuadas están al tanto, añadí. Tammy se me acercó en el restaurante de hamburguesas en el estacionamiento justo después de que terminara mi largo almuerzo.
Me pidió que retirara la incautación de la propiedad de su hermana, pero me negué. Escuché su conversación. Tenemos una grabación que confirma que Willie y Tammy discutieron sus planes. Brad Press, el ex de Hod, fue prominente en su discusión. Willie le indicó a Tammy que informara a Brad sobre la ubicación de Hod, creyendo que eso solo sería suficiente para obligarlo a actuar a su favor. Nuestra estrategia resultó efectiva porque Brad llegó menos de una hora después de que Willie le informara sobre tu paradero, dijo Peter. Nuestro informante, que fue arrestado hoy más temprano, mencionó que habías regresado para trasladar a Josie. Cuando Brad preguntó a dónde te mudabas, Willie respondió que te mudabas a donde estaba Hod, añadió Peter. Poco después, noté que la puerta del garaje estaba abierta y comencé a descargar cajas de cartón de la furgoneta, empezando a empacar las cosas alrededor de las 6:30 de la tarde. Llegó la pizza de Papa John's. Cuando abrí la puerta al repartidor, me preguntó si me estaba mudando. Me negué, explicando que había regresado para recoger mis cosas y ayudar a un amigo. Alrededor de las 11 de la noche, Brad irrumpió en la casa de Josie. Sabía perfectamente que yo estaba allí. Entró a la cocina, atraído por la luz, y llevaba una pistola de 9 milímetros escondida bajo la camisa. Cuando me encontró tranquilamente tomando café, me saludó con un «hola» casual. Luego mencionó a Will y Tammy, tras lo cual se puso a lo suyo. Quería saber dónde estaba Hod para poder visitarla. Yo simplemente respondí, lo siento, no puedo ayudarte. Nunca le diré nada al hombre que mató a mi abogado. Dije firmemente, refiriéndome al hombre que le prendió fuego a su oficina. Ya que ambos sabemos que mi destino está sellado, no pude evitar preguntar, ¿cuánto de la devolución del seguro te prometieron antes de que terminaras con mi vida? Brad parecía intrigado por mi pregunta y me preguntó, ¿por qué piensas que yo hice esto? Le respondí, pareces una persona fácilmente manipulada para hacer el trabajo sucio por otros, así que, ¿cuántos de los $4 millones te prometieron bajo la póliza de muerte accidental? Dudó antes de admitir, solo me dijeron sobre 750,000. Cuando mencionó a Ceci dijo que lo heriría, no pude evitar reír. ¿Sabías que Ceci es en realidad el hijo del primer esposo de Tammy? Su rostro palideció. Tanto George como yo hemos sido objeto de manipulación y utilizados por las gemelas durante muchos años, expliqué. Mi abogado demandó a George y Tammy por todo lo que tenían durante el divorcio, añadí. El rostro de Brad mostró sorpresa. Por eso, añadí. Por eso sabía que la declaración de Will, que me demandaba por deserción y la devolución de la pensión alimenticia, era una farsa, continué. El divorcio ya se había finalizado, y lo único que falta es su firma. Solo intentaba manipularme para que volviera, añadí. Pero ahora todo me queda claro. Eres solo una nueva víctima atrapada en su trampa. Pregúntate, ¿qué están cocinando para ti? Mi divorcio solo detuvo temporalmente su plan de hacerme daño atacando a mi abogado. Tú has resucitado su plan original contra mí. Ambos entendemos lo suficiente sus tácticas como para ponerlos tras las rejas durante mucho tiempo. Confía en tus instintos, dije. Es una dura realidad ver a un tonto darse cuenta de que lo están usando y deshacerse de él en cuanto se cumple su objetivo. Voy a tener problemas de todas maneras, dijo Brad. Si chocas contra un árbol a 70 millas por hora, es homicidio involuntario, pero si me matas, significa cadena perpetua por homicidio. Solo pueden dar de 5 a 10 años, y por asesinato una condena de cadena perpetua. Si no estoy ahí, pueden alegar que estabas enfadado conmigo por Hod y no tenías intención de hacerme daño. Pueden culparte a ti para protegerse, ya que la mayoría de las pólizas de muerte accidental no cubren homicidios. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Actuaría sabiamente, dije. Colaboraría con las autoridades,
esperando que mi testimonio fuera tomado en cuenta. Respondí a mi pregunta de esta manera: te vengarías de aquellos que probablemente planean destruirte. Brad puso la pistola sobre la mesa y dijo: llama a la policía. Dije: Brad, da la vuelta. Están detrás de ti. Connie observaba a su esposo hablando por teléfono y se preguntaba qué pasaba. Peter le dijo que su padre se había quedado con Joe. Ambos fueron despertados por una llamada tardía en su celular. Después de poner a hervir el agua, Peter preparó chocolate caliente para él y su esposa, con una sonrisa en el rostro. Colgó el teléfono y se volvió hacia su esposa. Tu padre nos sorprendió mucho hoy, dijo. Brad tenía la intención de hacerle daño y recopilar información sobre su exesposa, pero tu padre logró disuadirlo e incluso lo obligó a confesar todo. Oficiales de policía encubiertos grabaron toda la conversación. Connie estaba en shock. ¿Cómo es posible que mi padre haya hecho esto?, preguntó. Peter explicó: simplemente compartió hechos básicos con Brad que Brad no sabía, como la verdad sobre la paternidad de Cés. Creo que fue la convicción de tu padre de que la póliza de seguro no cubre la muerte por homicidio lo que finalmente influyó en la decisión de Brad. Aunque no puedo confirmar la autenticidad de esta declaración, ha sembrado suficiente duda en la mente de Brad como para hacerle pensar en enfrentar las consecuencias de un crimen menor en lugar de una cadena perpetua, dijo Peter. Tía Josie siempre elogió a papá por su rapidez mental, pero nunca esperé este nivel de negociación, dijo Connie con orgullo y admiración. Las consecuencias para tu madre y hermana son severas si Brad acepta testificar en su contra en la corte. Podrían ser acusadas de incendio provocado, homicidio involuntario y al menos el intento de asesinato de tu padre, dijo Peter. Connie levantó el teléfono y marcó el número de Jody para informarle. Juntas hicieron un plan. Josie cuidará a los niños durante un par de días porque Hod se va al aeropuerto para un vuelo. Connie la recibirá en el aeropuerto cuando reciba un mensaje de texto con la hora de su llegada. Después de terminar la conversación, recibe el mensaje sobre la hora de su llegada. Después de finalizar la conversación, llamó a su hermana y le explicó todo. Para entonces, Peter ya se había vestido y se dirigía a la estación para obtener una declaración firmada de Brad antes de que terminara la noche. Después de que su esposo se fue, Connie se dio cuenta de que estaba demasiado emocionada para dormir. Se despertó poco después de las 8 de la mañana. Lo primero que se le ocurrió fue llamar a Jack para arreglar la puerta principal. Rápidamente encontró un maestro que pudo ayudar y, en media hora, el trabajo estaba terminado. Cuando el caballero estaba terminando, mi hija Connie y Hod llegaron. Hod corrió hacia mí, con lágrimas cayendo por su rostro. Me di cuenta de todo lo que había pasado en los últimos días. Brad fue detenido anoche, les dije. Se entregó a la policía que estaba aquí para garantizar mi seguridad. Nunca estuve en peligro, dije. Si ese es el caso, ¿por qué no me contactaste? ¿Por qué tuve que enterarme de esto por Connie?, preguntó Jody. Ya casi eran las 2 de la mañana cuando la policía finalmente se fue. Lo admití honestamente. Estaba planeando contactarte hoy, abrazando a mi esposa fuertemente, juro que nunca me pondré en tal peligro otra vez. Después de cargar el equipaje, cerramos la casa con llave y nos fuimos al restaurante de mi cuñado. Karen, Alexis y mis padres también se unieron a nosotros. El personal de Jack tuvo que mover 2 mesas para que todos pudiéramos sentarnos juntos. Todos los miembros de la familia recibieron calurosamente a Hod. El desayuno estuvo increíble, y Jack estaba encantado con la noticia. Mis padres estaban emocionados al saber que Hod y yo habíamos nombrado a nuestros hijos Carson y Hunter en honor a mis abuelos. Miraron ansiosos todas las fotos de nuestros hijos que Hod tenía. Hod sacó su teléfono con una foto de nuestra familia y mi hija comenzó a hablar sobre cómo sacaron a Josie y me encontraron.
Peter pronto se unió a nosotros, luciendo visiblemente agotado. Will y Tammy están actualmente bajo custodia. Brad confesó todo, incluso que originalmente planeaba matar a su padre. Será acusado de incendio provocado y homicidio involuntario después de testificar contra las hermanas en la corte. Tammy y Will están acusadas de robo grande y conspiración para cometer asesinato, dijo Peter. El fiscal del distrito ahora se está reuniendo con el juez que manejó el caso de su padre para acelerar la finalización de su divorcio inicial, añadió Peter. Peter, ¿estás diciendo que Art y yo finalmente podemos casarnos? Preguntó Hod, asimilando la noticia con dificultad. Peter explicó que el fiscal del distrito había traído todos los documentos necesarios para presentar al juez, incluida la solicitud de divorcio original de papá. Espera que, cuando el juez conozca toda la verdad, cancele el requisito de la firma de Wiley y el periodo de espera, lo que permitirá que Hod y Art continúen con sus planes de casarse. Después de discutir este asunto, decidimos emitir un certificado de divorcio a Hod. Le dije que era hora de comprar un anillo de compromiso adecuado y hacer una propuesta formal. La audiencia estalló en risas con mis palabras, pero Hod tenía lágrimas de alegría en los ojos. Siempre creyó que algún día nos casaríamos, pero no esperaba que fuera de esta manera. Antes de irnos, mis padres insistieron en que Hod y yo prometiéramos regresar para la cena. Pasamos el resto del día empacando y luego nos dirigimos a la casa de mis padres para cenar. Mamá y papá tenían muchas preguntas para nosotros, y pasamos la noche discutiendo nuestros planes para el futuro. Hod habló sobre cómo su abuela jugó un papel crucial en ayudarla a salir de un matrimonio tóxico y cómo consiguió su primer trabajo. Mientras estábamos sentados juntos, Peter y Connie llegaron, entregándome el certificado de divorcio y marcando el final de este capítulo de mi vida. Jody habló con entusiasmo sobre nuestros hijos y nuestra vida juntos, lo que llevó a mi mamá a sugerir que nos casáramos antes de que regresaran a casa. Luego, mi papá llamó nuestra atención, obligándonos a tomar una taza de cerveza fresca y seguirlo. Los hombres nos movimos al cubículo de papá porque no podíamos decir una palabra. Es un caos hoy, comentó papá. La noticia del arresto de Tammy ha provocado una avalancha de llamadas telefónicas con nuevos detalles. La mitad del equipo del fiscal del distrito tuvo que involucrarse para ayudarnos. Se hizo evidente que nuestro conocimiento anterior era solo la punta del iceberg respecto a las actividades del dúo. Ahora parece que el alcalde también se verá involucrado. No pude evitar preguntarme sobre el destino del esposo de facto de Wiley y el grado de su implicación en todo esto. Peter dijo, es probable que pierda su licencia para ejercer la abogacía, pero estará ocupado cuidando de sus hijos. Hasta ahora, no hay evidencia que lo vincule con las hermanas. Sugerí que mantuviéramos un ojo en él. Connie asomó la cabeza por la puerta y dijo con una sonrisa, papá, Hod usa el tamaño 6 y un anillo a 2, si te interesa. Poco después, Peter y yo fuimos al centro comercial, donde compró joyas para Connie. Decidí comprar un set de 3 anillos de boda, que pensé que a Hod le gustaría. Cuando regresamos, nos sentimos aliviados al ver que no habían notado nuestra ausencia. Estaba charlando con Josie por teléfono cuando Karen llegó con su novio. Cuando mucha gente se reunió en la casa, todos nos movimos a la sala de estar. Los hombres tuvieron que traer algunas sillas de la cocina. Papá le dijo a Hod que se sentara en su silla favorita, lo que inmediatamente despertó las sospechas de mamá. Ella observaba la escena cuidadosamente. Hubo silencio en la sala cuando me acerqué a mi pareja, me arrodillé y le pedí que se casara conmigo. Fue una completa sorpresa para ella, pero aceptó encantada. La celebración comenzó, exclamó mi padre orgullosamente. Aún tengo que compensar casi 7 años de beber con mi hijo mientras brindábamos por nuestro compromiso. Después de esta emocionante noticia, Peter amablemente ofreció llevar a Hod y a mí de regreso a Jazz,
donde finalmente se levantó una ola de estrés y ansiedad de nuestros hombros. El viernes fuimos rápidamente a la oficina del alcalde para recoger la licencia de matrimonio. Para nuestra sorpresa, Hod descubrió que le quedaba perfectamente el vestido de novia de Connie. Jack aceptó amablemente el rol de mi padrino y Karen aceptó encantada ser la dama de honor de Hod. Incluso el fiscal del distrito accedió a realizar la ceremonia. Para prepararnos para el gran día, fui a Macy's a elegir un traje. La emoción y la anticipación del día de la boda eran palpables mientras todo encajaba en su lugar. Una soleada tarde de domingo, en el patio trasero de la casa de mis padres, rodeados de nuestras familias, intercambiamos votos para alegría de todos. Incluso el padre de los gemelos vino. Insistimos en no recibir regalos, pero mi suegro me sorprendió entregándome un sobre de su bolsillo del chaleco. Art, este es mi regalo de boda anticipado, dijo con una sonrisa. El resto de mi fortuna irá a tus hijas. Puse el sobre en mi bolsillo del traje y lo olvidé por el resto del día. Todos los invitados grabaron toda la ceremonia y enviaron un mensaje de texto a Josie. Alguien preguntó sobre nuestros planes de luna de miel, lo que hizo que Hod nos agradeciera por todo lo que habíamos pasado. Una vez que la abuela se acomode en su nuevo hogar, nuestra luna de miel consistirá en una semana en Florida y una semana en California para disfrutar de la magia de Disney con los niños, dijo Hod. Nuestra familia ha jugado un papel crucial en nuestro viaje hasta este punto. Antes de irme al día siguiente, le entregué a Hod un sobre. Dentro había una cuenta bancaria con 100,000 pesos y una sincera nota. Gracias por ayudar a Karma a restaurar la justicia. Hace tiempo sospechaba que los gemelos eran culpables de muchos crímenes. Me complació ver cómo finalmente enfrentaron las consecuencias de sus acciones. Y sabía que mis nietas sentían lo mismo, decía la nota. Hod metió discretamente el sobre en su bolso antes de que nos dijéramos adiós y saliéramos en el camión de Uaul. Mientras nos alejábamos, dejando el pasado atrás, sentimos una sensación de libertad y plenitud.